Bien, hermanos, entonces estamos viendo que la teología se divide en dos grandes partes: teología étnica o naturalista, que es la teología que usa las personas que no son del pueblo de Dios, ¿no? Son de otras culturas, como la cultura griega, egipcia, mesopotámica, Babilonia, ¿no? Siriaca. Entonces, estas culturas pues adoran a otros dioses. Por naturaleza, el hombre crea a Dios, crea sus dioses, ¿no? Y el hombre tiene en su interior la idea de Dios. Por eso es que crea eso por medio de ver la naturaleza, ¿no? Adora a las criaturas. Pero aparte de esa teología, del estudio de los dioses hebreos, a ver, apaguen su audio, los que están, apaguen su audio. Ah, ya. Y la teología cristiana, la teología bíblica, se divide también, es toda la producción literaria de la Biblia, ¿no? Eh, y está diferenciada. Por ejemplo, hay teología bíblica, exclusiva bíblica, que aquellos que hacen estudio exegético, hermenéutico, solo de la Biblia. La teología histórica que, la teología histórica que, a ver, la teología histórica es importante porque es aquella que trata de estudiar o intenta acercarse al estudio de la historia de la iglesia, ¿no? Valga la redundancia. El tiempo en que la iglesia eh, ha, ha circulado por medio de este mundo, ¿no? La iglesia nunca ha desaparecido. Después del último apóstol siguen los padres de la iglesia, ¿no? Está Ireneo de Lyon, eh, está, ¿cómo se llama? Ah, bueno, es una etapa en la que surgen los padres de la iglesia, se llaman padres apostólicos, hay padres apologistas, entre ellos está Orígenes también. Entonces, hay un tiempo más o menos aproximado en el siglo II después de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo, en la que la iglesia es gobernada por los obispos tanto de Roma, de Antioquía y de Alejandría. Luego se divide la iglesia y pues forma la iglesia católica y la iglesia ortodoxa rusa, ¿no? Entonces, hay una historia de la iglesia. Entre el siglo II y el siglo IV se recopilan los libros del Nuevo Testamento y se canonizan tanto los 4 evangelios, las 14 cartas de Pablo, se canonizan algunas cartas universales y Apocalipsis es el último libro que es canonizado. Eso entre el siglo II y el siglo IV. De ahí empieza pues un monopolio de la religión que lo toma a la Iglesia Católica Romana, ¿no? Pero ahí también hay una división con la Iglesia Ortodoxa Oriental rusa, después se convierte en una iglesia oriental rusa. Ya posteriormente, en la Edad Media, la teología se estudia en universidades y obviamente no lo tenían, todavía no existía la iglesia evangélica, era la iglesia católica. Entonces, los obispos estudiaban en las universidades teología y eso se llama la etapa eh, podemos decir, eh, uh, se me fue, pero es la etapa donde en la Edad Media precisamente se produce mucha teología católica, entre ellos está pues la teología de Tomás de Aquino, ¿no? Ya más adelante, ya en el año 1500, surge la Reforma, ¿no? Con Lutero. Entonces ya surgen nuevas producciones teológicas desde el punto de vista
de la Reforma, ¿no? Entonces surgen nuevos teólogos contrarios a la teología católica. Exactamente, gracias. Sí, la escolástica es la Edad Media. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la teología? Está modificándose de acuerdo al contexto. A ver, podemos decir modificando en el sentido histórico, no en el sentido, la palabra de Dios nunca ha cambiado, la Biblia nunca ha cambiado, pero en el contexto histórico van surgiendo cosas o circunstancias que transforman el mundo, ¿no? Es diferente la teología que se hacía en el siglo I, siglo II con los padres de la iglesia, es muy diferente a la teología que se hace en la escolástica. En la escolástica se mezclan, en el siglo I se mezclaba mucha filosofía platónica, en la escolástica se mezcla filosofía aristotélica, ya en el año 1500 con la Reforma cambia totalmente la visión y se vuelve a la sola escritura, ¿no? A sola Biblia, y se hace pues interpretaciones solamente bíblicas. Y ahora pues en la Edad Moderna pasa algo con la teología, porque la teología moderna se vuelve cientificista, ¿no? Ya no creen en las cosas que la Biblia dice con respecto a los milagros que hay en la Biblia y lo llaman a la Biblia como si fuera un libro mitológico, ¿no? Teólogos, tanto de Alemania como de Inglaterra, empiezan a ver la Biblia como un libro mitológico, ¿no? Se empieza a hacer crítica, ¿no? Se llama la alta crítica de la Biblia. Entonces, hermanos, se dan cuenta que la teología, la visión de la teología va cambiando de acuerdo al tiempo. ¿Y quién hace esas investigaciones de cómo se pensaba en el siglo I, en la escolástica, cómo se pensaba en la Edad Media, cómo se pensaba ahora en la Edad Moderna, en los siglos pasados? ¿Quién hace ese estudio? La teología histórica. La teología histórica. Es muy importante este estudio de la Biblia, que es teología histórica, ¿no? Muy pocos son teólogos históricos, ¿no? Y nosotros como iglesia pentecostal también debemos conocer nuestras raíces. ¿Dónde, desde cuándo nace la iglesia pentecostal? ¿De qué año? ¿Quiénes fueron los que originaron el despertar pentecostal, ¿no? Se inicia en el año 1900 en Estados Unidos, en la calle Azusa Street. Entonces, ahí se inicia el despertar pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, ¿no? Y de ahí, incluso en la teología pentecostal empieza a variar conforme van apareciendo nuevos hombres de Dios, ¿no? Porque ya la teología pentecostal en los años 50, después de la guerra, después de las guerras mundiales, empieza a nacer la iglesia carismática, ¿no? De los dones espirituales. Y ahora pues estamos en la edad moderna. ¿Quiénes van a hacer esa historia teológica? Nosotros, ¿no? Nosotros. Ahora ya estamos en la edad postmoderna, en la era postmoderna, ya no moderna, sino postmoderna. Y ahora hay nuevas corrientes teológicas, ¿no? Nuevas formas de tomar la teología, ¿no? Bien, entonces todo ese tipo, ¿quién recoge esos pensamientos de la teología a través de la historia? Lo recoge la teología histórica. Ahora, vamos a ver lo que es la teología sistemática. La teología bíblica, entonces el estudio exclusivo de la Biblia, conste que en la teología histórica no usa la palabra de Dios como estudio, usa la historia, ¿no? Y es importante esto, hermano, porque también cómo nosotros sabemos la llegada de la Biblia, en qué idioma se hizo, cuáles son los primeros libros de la Biblia, en qué materiales se hizo la Biblia, quiénes fueron sus autores. ¿En qué contexto histórico se escribió Mateo, Marcos, Lucas? ¿En qué contexto histórico se escribió Apocalipsis?
toda esa información literaria no está en la Biblia en sí. Entonces necesitamos otros tipos de ciencias para poder abordar esos temas. Por eso es muy importante la historia, ¿no? La historia es importante para conocer, para profundizar acerca del conocimiento bíblico, ¿no? Ahora, ¿qué es la teología sistemática? La teología sistemática, tal como su nombre lo dice, recoge, organiza, recopila las principales doctrinas bíblicas, ¿ya? La teología sistemática absorbe toda esa infinidad de información teológica, de producción teológica, y lo organiza de acuerdo a temas importantes. Por ejemplo, ¿no? En la teología sistemática, esta teología sistemática va a recoger toda la producción teológica de todos los tiempos. Bueno, realmente la teología sistemática se inicia desde la patrística, ¿no? Y más adelante también lo hace Tomás de Aquino. Lo que hacen ellos, organizan las principales doctrinas bíblicas. ¿Cuáles son esas principales doctrinas bíblicas? Por ejemplo, la bibliología, lo que ustedes están llevando en el curso de introducción a la Biblia, estudio de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene? ¿Quiénes fueron sus autores? ¿En qué contexto fue escrito? ¿En qué idioma fue escrito? ¿En qué material fue escrito? ¿Cómo fue transmitido? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está dentro de la doctrina de las escrituras o bibliología. Y como hoy lo conocemos en los seminarios como introducción a la Biblia. Entonces, la teología sistemática organiza, recopila toda esa información respecto a lo que dicen las escrituras y lo convierte en una doctrina, ¿no? En una serie de temas referente exclusivamente a las Sagradas Escrituras, ¿no? Por ejemplo, en qué tiempo se canonizaron los libros, etcétera. Entonces, eso es lo que hace la teología sistemática. Empieza a sistematizar las doctrinas más importantes del cristianismo. Por ejemplo, la teología sistemática divide el estudio de Dios en tres partes, ¿no? El estudio de Dios Padre, que lo llama teología propia. Acá está. Teología propia es el estudio de Dios Padre. Luego, la teología sistemática también hay un curso que se llama Cristología. Ahí está. ¿Qué hace el curso de Cristología? Estudia al Dios Hijo, a Jesús, todo lo que es acerca de Jesús, ¿no? Cómo fue la encarnación, él fue 100% Dios, 100% hombre, cuál fue su propósito para estar acá en el mundo, cuál es la naturaleza de Cristo, la eternidad de Cristo, ¿no? El nombre de Cristo, etcétera. Todo lo que tiene que ver con Jesús Hijo es la doctrina de Cristología. También la teología sistemática aborda el tema del Espíritu Santo. Entonces, para hablar del Espíritu Santo, la cristología, la teología sistemática crea, ¿no? El curso de neumatología, ¿no? Neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Y así la teología sistemática sigue organizando, recopilando las principales doctrinas del cristianismo. Entonces, también, por ejemplo, para hablar de la doctrina de salvación, la teología sistemática organiza, recopila, agrupa toda esa información que producen los hombres de Dios y lo llama soteriología.
la soteriología, que es el estudio de la doctrina de la salvación, ¿no? Luego, también la teología sistemática recopila toda la información acerca de lo que la Biblia dice de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Quiénes deben gobernar la iglesia? ¿Cómo se debe gobernar la iglesia? ¿Cuántos aspectos de la iglesia existen, no? Por ejemplo, la iglesia universal y la iglesia local son dos cosas muy distintas, ¿no? La iglesia universal son todos los creyentes en Cristo, lavado por la sangre del Cordero, a nivel de todo el mundo. Mientras que la iglesia local son las iglesias de las cuales nosotros asistimos, ¿no? El conjunto de iglesias locales forma la iglesia universal. Entonces, eso todo se ve en lo que es la eclesiología. ¿Ven? La eclesiología es el estudio de la iglesia. La eclesiología, que es el estudio de la iglesia. ¿Quiénes gobiernan la iglesia? ¿Cómo se gobierna la iglesia? ¿En cuál? ¿No? Todo eso se estudia en eclesiología. Hay un curso también de teología sistemática que es angelología, que no se toma mucho en cuenta. Es el estudio, pues, de los ángeles, ¿no? Pero no lo están tomando mucho en cuenta en los seminarios bíblicos porque tiene muchas controversias, ¿no? Pero sí es un tema que debería tratarse, es un tema muy interesante. La antropología, que también se toma en algunos centros de estudio teológico, es el estudio del hombre, ¿no? La antropología es el estudio del hombre. Antros, hombre, logía, antropo es hombre y logía es estudio. Entonces, ¿qué se estudia en esta doctrina de antropología? Se estudia, por ejemplo, las dimensiones del ser humano, ¿no? ¿Cuántas dimensiones tiene? El ser humano no es solamente cuerpo, el ser humano también tiene un espíritu y también es un alma. Entonces, hay que entender cómo es que la teología trata estas tres dimensiones del hombre. Esto lo van a ver en antropología. ¿Por qué existe varón y mujer? También lo van a ver en antropología. También en lo que es la cultura, ¿no? La cultura hebrea, cómo eran eso también se ve en antropología, cómo era el matrimonio hebreo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso lo van a ver en antropología. Entonces, ¿qué hace la teología sistemática? La teología sistemática, esta teología organiza, agrupa, recopila, ¿no? Las principales doctrinas cristianas. Esto hace la teología sistemática. Esta es la teología sistemática. Entonces está formado por todos esos estudios, ¿no? De las escrituras, el estudio de Dios Padre, el estudio del hombre, el estudio de Dios Hijo, ¿no? De cristología, el estudio de la salvación, el estudio de la iglesia. Entonces, todos estos temas trata la teología sistemática, de la escatología, el estudio de las profecías para los últimos tiempos, ¿no? Entonces, al final, pues, por eso ustedes, si es que se han dado cuenta, ustedes están llevando, se están preparando para ser ¿no? teólogos, ¿no? Entonces, por eso todos estos temas doctrinales fundamentales son parte de los cursos que se lleva en los seminarios bíblicos. ¿Amén? Obviamente que en este ministerio de enseñanza, quienes llevan a cabo estos trabajos son pues los que enseñan, ¿no? Según la Biblia. La Biblia también habla y él mismo constituyó primeramente a unos apóstoles, luego profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que seamos pues perfectos, como dice, ¿no? A la medida y estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Unidos en amor. Entonces, hermanos, la teología,
estudio de todos estos temas tiene mucho que ver con el ministerio de la enseñanza. No es, como algunos dicen, no, es estudio de hombres. Sí, es cierto, porque nosotros somos seres humanos que estamos enseñando, pero en base a la palabra de Dios, ¿no? Y el Espíritu de Dios. Entonces, es también parte del ministerio de Dios, hermanos, ¿no? ¿Ven? Es parte de los ministerios que Dios ha levantado. A la teología sistemática también se le llama dogmática. ¿Por qué se le llama dogmática? Porque enseña los dogmas o las doctrinas fundamentales del cristianismo, ¿no? Esos temas son importantísimos, principalmente para los ministros de Dios, para los pastores. El pastor debe trabajar y conocer muy bien lo que son estos cursos. Debe conocer muy bien la naturaleza del curso, por ejemplo, de eclesiología. Los pastores deben dominar muy bien la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Cristología, de Cristo y la doctrina del Padre, Dios Padre. Tienen que dominarlo a perfección porque son doctrinas básicas, son doctrinas fundamentales. De ahí que cuando no se lleva estos tipos eh, alimento sólido, vamos a decirlo así, de la palabra de Dios, es cuando pues se producen o se dicen cosas que no son bíblicas o lo que llamamos herejías, ¿no? Entonces, hermanos, cuán importante es, como dijo el apóstol Pedro, ¿no? En 2 Pedro 3:16, dice que algunos tuercen las escrituras por falta de instrucción, ¿no? Entonces, hermanos, es importante conocer esos temas, estos temas básicos. Bien. Ahora, la teología, la última, que es la teología ministerial, o la teología también lo llaman a esto teología pastoral, ¿no? La teología pastoral o la teología del pastor. Si ustedes se dan cuenta, el pastor, cuando va a preparar su sermón, él no está preocupado sobre cómo, cómo enseño griego a la iglesia, cómo enseño hermenéutica a la iglesia. El pastor no está preocupado cómo enseño interpretación bíblica, exégesis de la iglesia. El pastor no se preocupa por eso. El pastor, el objetivo del estudio bíblico del pastor es encontrar un tema que pueda motivar a la iglesia para que cambie su vida, se santifique más, para que la iglesia tome conciencia del propósito que tiene como cristiano. Entonces, el pastor no está tan preocupado en exégesis, hermenéutica, escatología. No, él busca cosas sencillas para enseñar, para que las personas lo pongan en práctica. Entonces, también en la teología ministerial también lo conocen como teología práctica o teología pastoral, ¿no? Algunos también lo dicen ética cristiana, ¿no? Esos son los nombres que se utilizan para este tipo para esta labor teológica, ¿no? Entonces, la teología tiene esos tipos de trabajo, ¿no? Son diferentes. La teología bíblica, el estudio exclusivo de la Sagrada Escritura, el contenido bíblico, no Mateo, Marcos, Lucas y Juan, uno puede estudiar ahí un capítulo, un versículo de los libros. La teología histórica, que se encarga de ver, usa la arqueología, ¿no? Usa otro tipo de ciencias para conocer, por ejemplo, cómo es que apareció la Biblia o cómo, qué personajes importantes de la historia marcaron un hito, ¿no? En la historia bíblica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a Lutero, a Zwinglio, a Calvino. Entonces, para estudiar esos personajes no los vamos a encontrar en la Biblia, ¿no? Necesitamos saber historia. Entonces, de eso se encarga la teología histórica.
La teología sistemática recopila toda la información de la teología bíblica y lo organiza, ¿no? La teología bíblica llena la teología sistemática, ¿no? La teología sistemática lo organiza en doctrinas. Y la teología ministerial, la teología práctica. Amén. Hasta acá estamos. ¿De acuerdo? Amén, pastor. Muy bien. Entonces, hemos estado hablando que la Biblia tiene pues dos ramas, ¿no? Entonces, dos ramas, que es la teología cristiana y la teología natural. La teología natural o la teología naturalista. Esta teología trata de comprender a Dios, obviamente que son personas que no tienen la Sagrada Escritura, no tienen la palabra, tratan de conocer a Dios por la naturaleza, ¿ya? Por la naturaleza. Entonces, incluso ellos tratan de demostrar la existencia de Dios por medio del razonamiento. Tratan de entender a Dios por medio del pensamiento, ¿no? Tratan de hacer argumentos que le puedan satisfacer esa idea de un Dios, ¿no? De un creador. Entonces, para esto hay formas en las que el hombre trata de llegar a saber la existencia de Dios. Una de esas ciencias que el hombre usa para conocer a Dios por medio del razonamiento se llama la ontología o el estudio del ser, ¿no? Es un estudio que usan los filósofos, ¿no? Para conocer quién es Dios. Pero esto lo usan los filósofos. Hay dos filósofos, tres, pero vamos a hablar de tres filósofos muy importantes que trataron de conocer a Dios por medio solamente de razonar. Estamos hablando de personas que no pertenecen a la cultura griega, hebrea, que no pertenecen a la cultura judía. Estamos hablando de personas que no tienen el Espíritu Santo. Estamos hablando de personas que no tienen la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que ellos tratan de acercarse y de conocer a Dios? Por medio de las cosas que ven, por medio de la naturaleza y por medio del razonamiento, por medio de la razón, ¿no? Esos personajes, los filósofos más importantes de la historia, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, llegaron a demostrar la existencia de un verdadero Dios por medio de la razón. ¿Ya? Entonces, tanto a Platón como, vamos a ponerlo acá, Platón y también su maestro de Platón fue Sócrates, obviamente que de Platón no se sabe, de Sócrates, Sócrates no escribió nada, ¿no? Sócrates, el famoso filósofo que dice, solo sé que nada sé, ¿no? Él no dejó nada escrito. Quien escribió todo acerca de Sócrates fue Platón. Él escribió todo acerca de su maestro Sócrates. Entonces, y tanto a estos dos personajes, ustedes saben que Sócrates murió condenado, ¿no? A beber cicuta, por beber cicuta, veneno. ¿Y por qué lo condenaron a Sócrates? Porque Sócrates no quiso adorar a los dioses griegos. Sócrates fue un personaje que se rebeló contra el emperador y no se sometió a las leyes griegas, a las griegas de Atena, en la que pues decían uno tiene que adorar a los dioses. Entonces Sócrates decía, ¿cómo voy a adorar a los dioses griegos si los dioses griegos eran inmorales? Tenemos a Zeus con dos esposas, tenemos a las diosas
que también practicaban la poligamia, dioses incluso que tenían relaciones con animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Sócrates, que se había planteado que la sociedad necesita un cambio, necesita ser educada, entonces, y él hablaba de vivir en rectitud, ¿no? Haciendo el bien a los demás. Entonces él decía, ¿cómo pues yo, si estoy enseñando, estoy educando a las personas, estoy enseñando el bien, ¿cómo les voy a enseñar a adorar dioses inmorales? ¿No? Si yo soy un educador, ¿no? Y yo enseño a la gente ética y moral, ¿cómo voy a enseñar a adorar a un dios inmoral? Entonces, por eso es que lo mataron a Sócrates, porque le decía la verdad a los gobernantes. Él era un crítico. Los gobernantes no lo mataron a Sócrates porque Sócrates iba contra la ley. Todo lo contrario, Sócrates era una persona que respetaba mucho la ley, tanto así que se dejó matar, ¿no? La gente lo mató, los hombres lo mataron porque él decía la verdad, que a la gente no le gustaba. Especialmente no, los gobernantes de ese tiempo no querían ser mal vistos, ¿no? Sócrates los dejaba mal parado y lo mismo Platón, ¿no? Entonces, lo condenaron a muerte simplemente porque Sócrates y Platón los humillaban, ¿no? Con su razonamiento, con la forma de hablar lógica. Entonces ellos decían, pues, ¿cómo voy a adorar a un Dios inmoral? Y yo voy a estar enseñando que hay un Dios, decía Platón, y Sócrates decía, hay un Dios que es un perfecto bien, ¿no? Sócrates y Platón decían, en este mundo, estoy hablando de una persona que no conoce a Dios, estoy hablando de una persona fuera de la cultura hebrea, fuera de la cultura de Dios, del pueblo de Dios, una persona que no tiene ni la Biblia, pero empezaron a pensar lógicamente, ¿no? Y dijeron, ¿cómo es de que este mundo es corruptible, la gente es mala, perversa, pero así como hay el mal, debe haber un bien, ¿no? Y ellos decían, pues, y Platón decía, pues ese bien y quien es perfecto, bueno en todo, debe ser Dios, ¿no? Debe haber un ser, ellos decían, no sabían quién es Dios, porque estamos hablando de otro contexto, debe haber un Dios totalmente bueno, ¿no? Que vive lejos de este mundo inmoral, ¿no? Que no son esos dioses griegos, esos dioses paganos, esos dioses griegos que son inmorales, no debe ser. El Dios, debe haber un Dios perfecto, decías Platón y Sócrates. Debe haber un Dios perfecto, un Dios de puro bien. Y tanto será esa perfección que no es capaz de ser o de vivir en este mundo terrenal, decían ellos. Mira, siendo paganos, cómo razonaban y pensaban que existía un Dios, ¿no? Posteriormente, eh, Aristóteles también trata de demostrar la existencia de Dios por medio del razonamiento. Aristóteles también se opone a la teología, a los ídolos o a los dioses griegos, ¿no? Aristóteles, él no muere como Sócrates, él hace muchos libros además, ¿no? Y él también empieza a razonar y a pensar y a decir, el universo, las cosas que existen en este mundo, todo tiene una razón inteligente. Alguien con mucha inteligencia, con mucha precisión, con mucho orden, con mucho sentido, hizo estas cosas. ¿Cómo es que existe entre animales macho y hembra y pueden eh, re, producir, ¿no? O regenerar, multiplicarse y no se acaba la especie? ¿Cómo es que el agua del mar se calienta, se hacen las nubes y después hay lluvia y hay ríos?
¿cómo es que la Tierra tiene estaciones? Alguien inteligente hizo esto. Estamos hablando de un mundo, de un contexto fuera de la religión cristiana, ¿no? Pero había gente inteligente que pensaba. Decía, ¿cómo es que el mundo tiene esto es el argumento teleológico, lo llaman, ¿no? ¿Cómo es que hay razón? Por algo existen las cosas, o sea, hay un ser muy, muy inteligente que debe haber creado todo esto. Y otro pensamiento que tiene es que ¿quién inició todo esto? ¿Y cómo se inició todo esto? ¿Quién dio si las cosas en este mundo para moverse necesitan una fuerza que los impulse al movimiento? ¿Quién dio ese impulso a la Tierra, a los planetas? Porque ellos fijaban que la Tierra giraba, ¿no? ¿Quién dio ese impulso de movimiento? Entonces Aristóteles decía, debe haber un motor inmóvil, ¿no? Debe haber, y muchos llamaron a ese motor inmóvil de Aristóteles Dios, ¿no? Porque para que todo movimiento que existe en este mundo tiene que haber habido una fuerza que lo impulse a moverse. Entonces él decía, esa fuerza que impulsa o ha impulsado desde el origen del universo a todas las cosas debe ser Dios. Pero él no lo llamó Dios, lo llamó motor inmóvil, ¿no? El eterno. Él decía, hay un motor eterno o inmóvil, ¿no? Ese es lo que decía a Aristóteles. Y él decía, ese motor eterno e inmóvil no debe ser, no debe ser creado, no debe tener elementos terrenales, ¿no? Debe ser hecho por un elemento ¿hay alguien que está hablando? Pastor, una pregunta. Sí. Pastor, ¿es correcto que acá leyendo dice que los cristianos del primer ciclo también fueron llamados ateos por no creer en los dioses romanos y griegos? ¿Es correcto? Exactamente, eso lo dice la historia de la iglesia, ¿no? A los cristianos, y claro, también a estos tres filósofos que se opusieron a adorar a los dioses griegos, también lo llamaron ateos, ¿no? Porque ellos no querían adorar a los dioses griegos romanos, ¿no? Ellos decían, no, debe haber otro dios mucho más poderoso, ¿no? Aristóteles decía, ese dios no debe estar formado por ninguna materia, ¿no? Debe ser eterno. De ahí sale la palabra eterno. La palabra eterno surge de la palabra éter. Éter es la sustancia de la cual está formado Dios, decía Aristóteles, ¿no? Y no es el Dios, pues, Zeus y eso. Entonces, a estos filósofos lo llamaron ateos, ¿no? Porque no creían en los dioses griegos. Y el Imperio Romano, también idólatra, llamó a los cristianos ateos porque los cristianos también, cuando le preguntaban o cuando le decían a quién es tu Dios, ellos decían, mi Dios es invisible, no se le ve. Entonces decían, ¿cómo vas a adorar a un Dios que no se le ve? Tú no adoras a los dioses romanos ni a los dioses griegos, entonces ustedes son ateos. Entonces a los cristianos también se los llamaba ateos. ¿Por qué se le persiguió al cristianismo? ¿Por qué es que el cristianismo tuvo persecución, los condenaban a las prisiones y a las torturas? Porque los cristianos también, de la misma manera que estos griegos no querían adorar a los dioses griegos y peor aún, no querían adorar al emperador, porque el emperador romano se consideraba Dios. Y si uno no adoraba al emperador, la pena era la muerte. Y cuando el emperador se presentaba ante los cristianos no le adoraban. Por eso es que los cristianos lo mataron, lo quemaban vivos, lo metían
en foso de leones. Sí, a los cristianos también se les persiguió por ser ateos, o sea, los cristianos lo mataban por ateos, por no creer en los dioses griegos, ¿no? Bueno, desde el punto de vista romano. Ahora, hermano, entonces, los griegos, cuando ustedes leen el libro de Hechos, ¿no? Cuando ustedes leen el libro de Hechos, va a encontrar un pasaje en la que Pablo llega a Atenas y encuentra, dice, a los epicúreos y a los estoicos, ¿no? Lo que son dos corrientes griegas, ¿no? Eh, los epicúreos son aquellos que decían que la felicidad viene por el placer y los estoicos decían que la felicidad viene por el sufrimiento. Dos posiciones antagónicas, ¿no? Filosóficas. Y en ese lugar, Pablo encuentra muchos altares a los dioses. Y entre ellos encuentra un altar que dice al Dios no conocido. Y era un altar donde no había imagen. Obviamente era el Dios de la cual habían hablado Sócrates y Platón, ¿no? Y Aristóteles. Entonces, el hombre, el ser humano, hermanos, por más alejado de la Biblia que esté, por más lejos del cristianismo o de la palabra de Dios, hermano, tiene conciencia de Dios. Tiene conciencia de Dios. ¿Ya? Entonces, esos son los argumentos, tanto argumentos cosmológicos, el argumento teleológico y el argumento moral, ¿no? Todos saben esos argumentos, hermanos, que demuestran la existencia de Dios. Acá está. Por el universo, por la creación, por los cielos, por las estrellas, y ahora más que tenemos el telescopio, se puede ver hasta las galaxias. ¿Quién creó eso? Algunos dicen el Big Bang, ¿no? El Big Bang. El Big Bang es una teoría, no lo pueden demostrar, ¿no? Ahora, si fuera una explosión, no da orden, hermano, o sea, por experiencia, por empirismo, simplemente. Nosotros hagamos de explotar algo a ver si quedan las cosas en orden. Todo lo contrario, ¿no? Nadie puede haber puesto el universo en orden si no es por una inteligencia superior, ¿no? Entonces, hay argumentos cosmológicos. Ese es el argumento cosmológico. Cuando eh, eh, consideramos el orden del universo para demostrar la existencia de un diseñador inteligente, de un creador. Los argumentos teleológicos. ¿Qué son los argumentos teleológicos? Son aquellos argumentos de los cuales nosotros nos damos cuenta que existe alguien que creó este mundo con inteligencia, con razón y con propósito. El mundo no fue creado al azar y para que esté a la deriva. Hay un inicio y va a haber un fin. Todo lo que existe en esta tierra tiene un propósito, una razón de existencia, ¿no? Por eso dice Proverbios, el bueno y el malo Dios lo creó, el rico y el pobre. Todo en este mundo tiene una razón de ser, tiene un propósito. El argumento ontológico. El argumento ontológico es que si todos pensamos en cada cultura, hermano, la gente entiende que hay un ser superior. La palabra ente es la palabra ontos, ¿no? La palabra ontos, la palabra ente, tiene que ver con la palabra ser, ¿no? Todo el mundo sabe que hay un ser superior en el universo, ¿no? Y el argumento moral, ¿no? El argumento moral es que, hermanos, todos en el mundo tienen conciencia de bien y de mal. Todos tienen la conciencia de bien y de mal. La Biblia dice en Romanos que cuando el hombre muere, dice, muere el hombre una sola vez y después de esto el juicio, dice. Entonces, todos los hermanos, todos los seres humanos tienen conciencia de bien y de mal. En Romanos también dice que el hombre cuando muere va a ser juzgado.
¿Y quién le va a juzgar al hombre? Primero dice, aquellos que no han conocido la ley serán juzgados a sí mismos, por ellos mismos, por su conciencia. Así dice. Los que no conocen la ley de Dios serán juzgados por sus razonamientos. Eso dice la Biblia en Romanos. No tienen excusa. Todos vamos a ser juzgados por nuestra propia conciencia, ¿no? Ese es el argumento moral. Entonces, hermano, estos son argumentos que nosotros podemos recurrir para demostrar la existencia de Dios, ¿no? El argumento cosmológico, el argumento teleológico, quiere decir que todo tiene una razón de existir, y el argumento moral, que existe tanto el bien como el mal. Y el argumento histórico o etnológico, ¿no? Que, hermano, en cada cultura, hermanos, el ser humano trata de manifestar a Dios, ¿no? De alguna manera, aunque incorrectamente por medio de ídolos, ¿no? Pero la Biblia demuestra esta existencia de Dios también por medio de la naturaleza, ¿no? La Biblia también avala este argumento cosmológico. Nosotros vamos a ver en el Salmos, primero, la Biblia, hermanos, no demuestra la existencia de Dios como lo demostraron los filósofos por medio de la razón. La Biblia te afirma la existencia de Dios. La Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios. La Biblia ya de hecho coloca que Dios es, que Dios existe, ¿no? Por eso el primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y Hebreos dice, Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Dice, por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Bien, Alberto Ramos, adelante. Sí, profesor, una pregunta. Bueno, con respecto a la creación, hay una teoría científica que dice de que el orden establecido en la creación que está en la Biblia es similar a la evolución de la Tierra, ¿no? O sea, los tiempos, los grandes animales prehistóricos, o sea, los tiempos, bueno, es una teoría que dice de que la forma en que Dios creó la Tierra desde el inicio tiene correlato en lo científico, en las aguas, en los grandes animales, y hasta la fecha, ¿no? O sea, el orden cronológico de la creación de Dios es similar a la creación científica. ¿Y qué tanto de cierto es esto? Ya, mira. De repente va a llegar un momento en que ustedes estudien hermenéutica, ¿no? Hermenéutica bíblica. ¿Qué es la hermenéutica? Hay tipos de hermenéutica. Tiene que ver con la pregunta, no vayan a pensar que está fuera de la pregunta, de la respuesta, ¿no? Hay tipos de hermenéutica, formas de interpretar la Biblia. Hay una forma que se llama la mística o la simbólica, ¿no? O también lo llaman alegórica, ¿no? Interpretación alegórica. Entonces, la interpretación alegórica no toma a los relatos bíblicos como literal, sino toma como si tuvieran un conocimiento escondido. Eso es lo que tratan de decir aquellos que leen la Biblia de forma mística o eh, les dije alegórica, ¿no? Hay otros que toman la Biblia de manera literal, ¿no? De manera histórica y literal, que es la que más se ve que es la más correcta. Pero hay otro tipo de hermenéutica que es la cientificista, ¿no?
que ha aparecido esto en la edad moderna, ¿no? Esta forma de estudiar, de ver la Biblia de modo científico aparece en la etapa de la Reforma más adelante, ¿no? En la cual el humanismo se opone a la iglesia y ellos desechan todo el conocimiento teológico en la Edad Media. Ustedes saben que en el Renacimiento, a ver, vamos a ver, episodio más importante, la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué es la Revolución Francesa? La Revolución Francesa no solamente era oponerse al gobierno, ¿no? A los reyes, ¿no? Después de la Revolución Francesa ya no existen los reyes, sino hay que hacer una votación para escoger un presidente. Ya no está el absolutismo. Pero en la Revolución Francesa también se oponen a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica sometía el conocimiento por medio de la Biblia. O sea, todo era Biblia. O sea, lo que decía el Papa era ley. Lo que decía la Iglesia era ley. Por eso mataron a Copérnico, ¿no? Por decir que el Sol no era, que la Tierra no era el centro del universo. ¿Y quién lo mató? Pues la Iglesia Católica lo tomó como hereje, ¿no? Entonces, la Iglesia no aceptaba el conocimiento científico y mataba a los científicos. Con la Revolución Francesa ocurre lo contrario. Los científicos empiezan a oponerse a la iglesia y desechan todo conocimiento teológico. Todo lo que es teología lo desechan, porque la teología tuvo 1000 años de oscurantismo, desde el año 500 después de Cristo hasta el año 1500 con la Reforma, la iglesia no dejaba el avance científico, porque lo consideraba herejía. Estaba prohibido abrir el cuerpo de un ser humano, porque lo consideraban pecado, ¿no? Tocar al cuerpo de un muerto. Entonces no había avance en la medicina, no había avance en la astronomía, no había avance en la química, etcétera, 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 porque los químicos los tomaban como brujos y los mataban, los quemaban vivos. Entonces, desde el año 500 hasta el año 1500 hubo una etapa de oscurantismo. Y todo, pues, por eso es que no se descubría pues América, ¿no? El Papa decía la Tierra es plana y todos le creían, ¿no? La Tierra es el centro del universo, todos lo tenían que aceptar y aquel que no aceptaba pues moría por hereje, ¿no? Entonces, cuando surge el humanismo y el Renacimiento, ¿no? Y la Revolución Francesa, el pueblo pues se rebela contra la opresión de los reyes, del absolutismo y de la Iglesia Católica. ¿Y quiénes se rebelan? Pues en Francia, en Suiza, Alemania, Inglaterra, que después forman sus iglesias, ¿no? La iglesia anglicana, de ahí sale la iglesia anglicana, pues se revela del Papa y el Enrique, no me acuerdo qué número era, pero el rey de Inglaterra pues se hace también Papa, o sea, él tenía el poder tanto de la iglesia y del gobierno, de ahí sale la iglesia anglicana. En Francia también se rebelan del Papa, dicen no queremos nada de religión, acá vamos a establecer el razonamiento también, otra vez. En Suiza y en otros países más también se rebela, ¿no? Contra el Papa. Pero gracias a Lutero vuelve la verdadera ortodoxia bíblica, ¿no? Gracias a Lutero, pues otra vez Lutero empieza a sacar la Biblia de Roma y decir, mira, los monjes, los sacerdotes, el Papa nos ha enseñado mal y hay que leer nosotros la Biblia. Y por cómo son las cosas de Dios, que también se crea la imprenta. Y gracias a la imprenta de Gutenberg en Alemania, el primer libro que se produce es la Biblia, por cantidad, y se lo da a las personas que no tenían acceso a la Biblia. Los únicos que tenían acceso a la Biblia eran los que enseñaban en la Iglesia Católica, en ese tiempo eran universidades, ¿no? Los catedráticos.
Entonces, ya con la imprenta, pues la Biblia, cualquier persona tiene acceso a la Biblia y se da cuenta que los curas, uy, hermanos, si supieran cuántas cosas mentían los sacerdotes, ¿no? Los reyes pagaban a los sacerdotes para que les den acceso al cielo. Tenían que pagar con oro, con fortuna de oro, etcétera, etcétera. No hay cosas de qué hablar. Entonces, con el humanismo y con la ciencia de Francia, ¿no? Se crea la verdadera ciencia que quita todo lo que es idea de Dios. O sea, para hacer ciencia no tienes que involucrar a Dios. Si vas a hacer verdadera ciencia, no involucres a Dios. Entonces se hace el método científico. Todo lo que uno dice para que sea verdad tiene que ser demostrado. Si no es demostrado, no es ciencia. Entonces avanza la medicina con demostraciones científicas, avanza la tecnología con las maquinarias, con la industria, avanza la biología, ¿no? Entonces hay un despertar científico cuando se deja de lado a Dios, entre comillas, o a la Iglesia Católica. Entonces, estos personajes que surgen después de la Reforma, que tienen lleno la mente de los científicos, de las reglas científicas, ven la Biblia con otros ojos, ¿no? Cuando ven la Biblia dice, ya, está bien, pero tengo que verlo con el punto de vista científico, a ver si es verdad. Si la Biblia es verdad, que me lo demuestre que es verdad. Si Dios existe, hay que demostrar que Dios existe. Si no me lo demuestran que Dios existe, no es ciencia. Porque para hacer que una ciencia sea verdadera, tiene que ser demostrada. Entonces algunos dicen, ¿no? Si la Biblia dice que Moisés partió el mar en dos, la ciencia lo tiene que demostrar que eso puede suceder. Si no, es un mito, ¿no? Entonces, si la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿quién demuestra eso? Entonces los científicos trataron de hacer teorías poniendo de lado la Biblia. Entonces, si yo pongo de lado la Biblia y busco una teoría que me demuestre la existencia del universo, ¿cómo lo hago? Y ahí se sale la teoría del Big Bang, que el mundo explotó y todas las cosas están en orden por una simple explosión, ¿no? Está la evolución, que el ser humano evolucionó de especies más simples a especies más complejas, ¿no? De una célula a un pez, del pez a un mamífero, del mamífero al simio y al ser humano, ¿no? Entonces, pero hermanos, esos son teorías que el hombre, después de la Revolución Francesa, después del humanismo, después del Renacimiento, empiezan a hacer porque dejan de lado la Biblia. Entonces, pero aún así la Iglesia Católica, hermano, bien inteligente, los de la Iglesia Católica, hacen un sincretismo, una en ciencia y religión. Entonces dicen, la Biblia fue creada en 6 días. El universo dice que, perdón, la Biblia dice que el universo fue creado en 6 días. Ya no, pero si la ciencia dice que la Tierra tiene millones de años, entonces esos días son miles de años. Hacen un sincretismo, ¿no? A ver, sí, estuvo ahí levantando la mano, perdón que no. Buenas noches, profesor. Sí, Jocelyn. yo tenía una consulta, bueno, dos consultas. Una por lo que mencionó de las evidencias que se han encontrado de las diferentes, ¿no? De los diferentes homos, creo que le llaman, a los monos que supuestamente evolucionaron y se convirtieron en humanos. Y otro era el tema también de los dinosaurios, ¿no? Porque creo que en la Biblia no se menciona específicamente que existieron así animales gigantes, creo. Entonces, esas eran mis preguntas. Sí, bueno, hay cosas bien difíciles de responder eso. Porque lo único que nos queda es hacer teorías, ¿no?
Porque en la Biblia no está, como lo dices muy bien, Jocelyn, no está en la Biblia acerca de los dinosaurios, ¿no? Pero se han encontrado fósiles. Entonces, ¿cómo unimos eso, no? ¿Cómo podemos? Entonces, algunos creen, pues, que hay una época prediluviana, ¿no? La época prediluviana era una época de gigantes. Incluso habla la Biblia que en el Génesis capítulo 6 que habían gigantes, ¿no? Y probablemente en esos tiempos también habrían esos tipos de animales. Eso estoy hablando de una explicación, para ser más honesto, es una explicación bautista, ¿no? Entonces, en la época prediluviana, antes de Noé, existían pues seres muy grandes, entre ellos animales inmensos, ¿no? Y por ahí algunos han llegado a decir, si ustedes van a buscar en YouTube, van a encontrar videos en los cuales algunos pastores explican que los dinosaurios pasaron el diluvio en medio por huevos, ¿no? Dice que Noé cargó los huevos de los dinosaurios en el arca y ellos pasaron el diluvio. Ideas, ¿no? Les digo, son bautistas, ustedes lo pueden encontrar en YouTube eso. Ahora, hay otra idea que es que no es muy tomada en cuenta, que es una idea de las iglesias carismáticas, que dicen que entre el Génesis 1 y el Génesis 2 hay un tiempo que no se cuenta. Y ya no lo llaman una época prediluviana, sino una época preadánica, ¿no? Antes de Adán. Entonces, se trata de mostrar que en esa época preadánica, antes de Adán, pues existieron los dinosaurios. Y esa época preadánica fue destruida. Eso es lo que argumentan las teorías de las iglesias carismáticas, ¿no? Entonces, entre el Génesis 1 y el Génesis 2 hay una época preadánica en la que existieron los dinosaurios y esos dinosaurios fueron destruidos. Por eso que la tierra, dicen, se volvió desordenada y vacía y oscura, ¿no? Entonces, es una idea que se tiene, ¿no? Es una teoría también que en ese tiempo habrían vivido los dinosaurios y ya cuando Dios hace la tierra en 6 días, Dios ya había creado la tierra, sino simplemente la compone, la regla, ¿no? Es otra idea, otra teoría. Entonces, sí, Nicole, adelante. Buenas noches, pastor. Sí, más o menos para corroborar sobre la existencia de los dinosaurios, hay un versículo en Génesis 1, que es el versículo 24, donde dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y así fue así. Entonces, bueno, a los dinosaurios también se les considerarían unas bestias porque eran grandes, bueno, que también daba miedo en esos momentos, pero sí hay que considerar que también en la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años. Bueno, digo, para nosotros, bueno, según Dios hay una parte donde dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, bueno, Estarían, claro, estarían viendo que Dios no creó la tierra en 6 días, sino en miles de en días. su tiempo. Ajá. Ajá. En su Muy tiempo de bien. Dios, porque es eterno. Ujú. José Samán levantó la mano. Profesor, una consulta. Referente a lo que estamos tratando de los dinosaurios y todo, bueno, yo leí por internet que la Tierra entra en desorden cuando Dios manda a Luzbel, en este caso a Lucifer, a la Tierra, y por la explosión o por el tema que cuando él cae, se genera todo ello. ¿Qué verídico sería ello, no? Que yo lo pude leer por internet. Sí, lo único que queda como argumento para eso es libros en los profetas, cuando dice Isaías, si no me equivoco, dice:
hablando de Lucero, ¿no? Que cayó, dice que él andaba en las piedras de fuego, dice, ¿no? Andabas en Edén, dice, ¿no? Entonces puede ser de que antes de la creación del hombre, pues Satanás, antes de su caída, ¿no? Pues Satanás, cuando ya está creado el hombre, Satanás ya es Satanás, pero en un tiempo ha sido lucero, y si ustedes leen las escrituras, dice que ese lucero andaba en Edén. Entonces sí puede haber que ha habido un mundo no preadánico, ¿no? No está en la Biblia, pero sí Satanás, antes de ser Satanás, pues era lucero y él gobernaba, dice, ¿no? Tenía un reino, un gobierno. Y él dijo, quiso dejar su trono y tomar el trono de Dios, ¿no? Subir al cielo, dice, subiré al cielo, dice, ¿no? Segunda. Entonces probablemente él ha querido usurpar el trono de Dios y pues Dios lo confinó a la tierra, ¿no? Lo desterró a este mundo, pues a Satanás, ¿no? Y Satanás se quedó acá, ¿no? Y probablemente en esa caída, como dices tú muy bien, todo ese mundo antiguo fue descompuesto, fue destruido, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿no? Y probablemente, pues, en esa teoría, se dice de que en ese tiempo habría vivido los dinosaurios, ¿no? Son teorías que son aceptables, ¿no? Pues, ahora, de acerca de los días de la creación, sí es cierto que para Dios 1000 años es como un día, pero ahí muy claramente dice para Dios. Entonces, en la eternidad, sí, los días no se pueden contar. Para Dios un día es como 1000 años, en la eternidad. Pero cuando Dios dice en el principio, creó los cielos y la tierra, cuando ya hace referencia a un principio, ya está haciendo referencia a a ver, ¿cómo puedo decir esto? A una esfera natural, a la tierra. Cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada, decía, ya se inicia el tiempo. Entonces, cuando se inicia el tiempo en la tierra, los días se encuentran en días terrenales. Entonces, Dios no cuenta los días de la tierra como Él cuenta en los cielos. Los días en la tierra se cuenta como Dios lo cuenta en la tierra, el hombre lo cuenta en la tierra. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios creó el primer día, no el sol, la luna, la luz, el segundo día, el firmamento, etcétera, es cierto que sí eran días de 24 horas. Porque eso eran los días en la tierra. Dios no cuenta los días en la tierra como Él cuenta en el cielo. No podemos mezclar eso. Y cuando Dios habla, cuando Dios cuenta los días en la tierra, lo cuenta según el tiempo terrenal. Y eso hay que tener mucho cuidado en las interpretaciones, incluso en las interpretaciones proféticas, ¿no? No. Una cosa es los días en el cielo, que son eternos, ¿no? Que son miles de años para Dios, pero otra cosa son los días en la tierra. Y lo que la Biblia cuenta, los días, no cuenta los días en el cielo, cuenta los días en la tierra. Entonces, ciertamente el hombre fue creado en el sexto día. ¿No? Sexto día de 24 horas. Por eso la Biblia dice, fue el día y la tarde. ¿Sí o no? El día y la tarde. No dice miles y miles de años, no. Dice la mañana y la tarde. La mañana y la tarde, que son días terrenales. ¿No? Eso sí hay que tener mucho cuidado con tratar de combinar esas esferas, ¿no? Una cosa es la esfera terrenal y otra cosa es la esfera celestial. En la esfera celestial, sí, el tiempo es eterno y tiene una forma de contarse en el aspecto celestial, ¿no? Para Dios, ahí pues 1000 años como un día. Para Dios, él claramente dice, para Dios.
pero para el ser humano no es así, ¿no? Nosotros en este mundo contamos el tiempo conforme a las estaciones, ¿no? Entonces el sol fue hecho para contar los días, ¿sí? En esta tierra. Bien, entonces, justo, ¿no? En Hechos capítulo 14, si alguien lo lee del 15 al 17, Hechos 14 del versículo 15 al 17. Amén, pastor. Del A ver. 15 al 17, ¿no? Ujú. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Continúa, pastor? A ver, sí, por favor. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenándonos de sustento y de alegría nuestros corazones. Amén, pues. Entonces ahí Pablo está haciendo ver a los griegos, ¿no? Que ellos, y si hay versículos antes en la que habla precisamente acerca del Dios, al Dios que ellos no conocían, ¿no? Al Dios no conocido. Y Pablo dice, pues, usa argumentos cosmológicos, ¿no? Dice, mira, Dios les ha dado las estaciones, Dios nos da la lluvia para que coman, ¿no? O sea, ¿de dónde comemos? Porque existe la lluvia. Hay un ser inteligente que, él dice, a ese Dios que ustedes no conocen es la que vengo yo a hablarles, dice Pablo, ¿no? Entonces usa esos argumentos de la naturaleza para demostrar la existencia de Dios, ¿no? Salmos 19 del 1 al 2. A ver si me dan 5 minutitos y acabamos ya. Salmos 19 del 1 al 2. Amén, pastor. ¿Lo puedo leer? Sí. Sí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite la palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Amén, ¿ve? Entonces la Biblia hace ver que Dios es el artífice, el creador de la naturaleza. Entonces, cuando uno mira al cielo, ¿no? La luna y las estrellas, como dice Salmos 8, ¿no? Ve la gloria de Dios, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, hay un sentido interno humano, ¿no? Que demuestra la existencia de Dios. Pero, hermanos, hay un problema, ¿no? Y lo dice Romanos, Romanos capítulo 1, no está acá. Romanos capítulo 1, versículo 19. Y terminamos con esa lectura. A ver si me ayudan. A ver, no lo tengo acá. Es Romanos capítulo 1, versículo 19 en adelante. Acá está. Sí. Amén, pastor. Romanos 1, 19. Muy bien. Adelante, hermano. Amén, pastor. Porque lo que Dios se conoce les es manifestó, pues Dios se lo manifestó. El 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. El 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Ujú. Entonces, hermanos, no hay excusa. Salmos dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿no? Entonces, hermanos, no tienen excusa. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Entonces, hermanos, todas las cosas que nosotros vemos demuestran la existencia de nuestro Padre Creador, ¿no? Que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y nosotros, como entendemos en Hebreos, dice, nosotros entendemos, dice que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nació del corazón de Dios todo lo que existe. Amén. Eso, bueno, dice la palabra de Dios. Entonces hay un argumento escritural, ¿no? Un argumento escritural, que es la Biblia. Y para ello, pues, tenemos que tener, como dice la Biblia, fe, ¿no? Nosotros creemos que por fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos fe, que en griego es pistis, ¿no? Fe para creer en Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice, ¿no? Entonces, David dice que hay que tener fe. Ahora, la fe no se basa en tan solamente en lo que vemos. A veces, hermanos, podemos dar argumentos a los ateos, podemos dar todos los argumentos que hemos hablado y aún así el ser humano se endurece, ¿no? Faraón vio todos los milagros de Dios y aún así endureció su corazón. Los israelitas salieron de Egipto viendo portentos de Dios. Veían la nube en la noche y de día, perdón, el fuego del fuego en la noche y la nube de día y aún así se rebelaron contra Dios y en el monte Sinaí hicieron un ídolo. Entonces la fe no es ver lo sobrenatural. La fe es creer la palabra de Dios. Como dijo Jesús, bienaventurados los que no ven y creen. Entonces nuestra fe no es ciega tampoco. La fe se basa en la revelación de Dios. Amén. La fe se basa en la revelación de Dios. Dios se revela al mundo por la creación, sí. Dios también se revela por la palabra de Dios. Y por último, Dios se ha revelado al mundo por medio de su Hijo, Jesucristo. Amén. Cuando nosotros queremos demostrar la existencia de Dios a cualquier persona, hablemosles de Jesús. No van a tener excusa. Porque Dios se hizo carne. Ese mismo Dios que creó el universo estuvo en este mundo andando con ropa de seres humanos, con una sandalia, ¿no? Era el mismo Dios que hizo el universo. Y el hombre lo mató. Como dijo Pedro, ustedes mataron al autor de la vida, le dijo a los gobernantes. Bien, hermano, vamos a continuar esto la próxima semana. Amén. Vamos a hablar ya de teología histórica la próxima semana. Esto era ya para estos días, pero nosotros hemos estado en tiempo de Semana Santa. Entonces, hermanos, vamos a continuar la semana que viene. Y, hermanos, voy a usar los propios grupos que ustedes han formado en el WhatsApp en el curso de Introducción a la Biblia para que ustedes hagan sus monografías. Vamos a estar dando temas a cada grupo. Voy a estar colocando ahora en el Classroom los temas para cada grupo. Amén. Para que ustedes hagan su monografía. De repente no se va a poder exponer, pero sí van a hacer sus monografías. Y va a ser su nota para su nota del curso. Bien, hermanos, vamos a terminar esta sesión de clase y les invito a orar. Pastor, una pregunta. Sí, Oscar.
estos temas que se ha tocado hoy día lo va a colgar en el WhatsApp o en el Classroom. Está en el Classroom, ya lo subí y también está su syllabus y también está la tarea, pero también lo voy a subir al WhatsApp, ¿ya? Ok. Bien, hermanos, entonces vamos a orar. Pastora Cristina, que está ahí con el video, si nos podría despedir con una oración. Amén, pastor. Gracias. Buenas noches con todos. Bendito Señor Jesús, Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, aprender algo más de tu palabra. Padre, gracias por tu infinita misericordia, por tu amor que siempre nos alcanza, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. Guárdanos en todo tiempo. Bendice a nuestro pastor que está liderando este estudio, Señor, que permita, Señor, que cada día aprendamos mucho más. Danos de tu sabiduría, Señor. Guárdanos en todo tiempo, en el nombre bendito de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, gloria a Dios. Dios les bendiga mucho, hermanos. Sus oraciones y Amén. sigan adelante, hermanos, síganse esforzando hasta terminar pues sus cursos con éxito. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Bendiciones, Dios le pastor. bendiga. Gracias por la Bendiciones. enseñanza. Bendiciones, Cuida de pastor. todos. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones. A todos también.